Es noticia la suspensión de la 10ª Cumbre de las Américas prevista para diciembre. Según la Cancillería Dominicana, la resolución se tomó por consenso, luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región. En el comunicado, la administración de Luis Abinader admitió que también habría consultado al respecto al secretario general de la Organización de los Estados Americanos y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional. Doctor Bula, bienvenido, buena tarde. Irania, buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación, a tus órdenes. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué hay detrás de esta suspensión de la Cumbre de las Américas? Varias cosas hay detrás, y juntas, diría yo. Mira, depende de qué medio de comunicación uno lea. Depende de la tendencia del medio, inclusive de su geografía. Citan una de tres grandes razones, ¿no? La primera, el hecho de que el presidente Petro, la presidenta de México, Sheinbaum, se hayan quejado de la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que es relativamente clásica en la relación entre Estados Unidos y la región en muchos gobiernos, en el de Biden también. La segunda, el despliegue en el Caribe, de la lucha antinarcóticos, que todos sabemos que está al rojo vivo casi. Y la tercera, los daños del huracán Melissa y la necesidad de reconstrucción de operaciones de emergencia. Como te digo, según cada uno lo ve con una perspectiva diferente, yo creo que básicamente convergen. Unas las ponderan más que otras, pero las tres tienen una incidencia. No se puede, a pesar de que lo del huracán tiene poco de político, es muy real, fue un huracán muy fuerte. Y en lo que tiene que ver con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el 2022, bajo el gobierno Biden, también fueron excluidos. En ese caso, Colombia se asistió, pero el presidente de México, AMLO, decidió no asistir. Todo esto basado según los Estados Unidos, en el no cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana del 2001, que viene a ser más o menos lo que se cita acá también, pero esta vez en un contexto mucho más agudo, porque estamos, sin lugar a duda, en medio de un esfuerzo de largo plazo de los Estados Unidos para recuperar el hemisferio y en ese esfuerzo de recuperación estamos al principio, solo al principio de ese esfuerzo de recuperación, con este ataque a una de las fuerzas más grandes que hay en el sur del continente, que es el crimen transnacional organizado y el narcotráfico, que a su vez está vinculado a muchos de estos gobiernos que son gobiernos antiestadounidenses. En ese proceso de 4 años, por lo menos durante el gobierno Trump, se da en etapas, ¿no es cierto? En etapas, convertir el crimen organizado no es tan fácil como se establece una de las guerras más complicadas que puede existir, y al estar aliado con los gobiernos, pues crea un doble reto para los Estados Unidos. Para la República Dominicana ha sido un aliado de Estados Unidos y sobre todo bajo Luis Abinader, él ha apoyado la posición de Estados Unidos contra Irán. Bueno, perdón. Te dejo, no puedo hablar mucho y no te dejo intervenir. No, al contrario. Pero cuando se plantean esos escenarios, que yo creo que, como usted señala, digamos que hay estas tres razones que convergen prácticamente en lo que pudiéramos denominar una tormenta perfecta para tomar esta decisión. Por el otro lado, también uno piensa, ¿no es este acaso un escenario para discutir, para converger, para buscar consenso o no, pero en todo caso para analizar los problemas de la región? Sin lugar a duda. Ahora, no, es muy buena pregunta. Mira, y es lo que citan, por ejemplo, el Gustavo Petro citó, si no me equivoco, fue el que el multilateralismo estaba en juego. Es bueno conversar, pero desde que las partes estén dispuestas a hacerlo de buena voluntad. Si hay gobiernos que no han mostrado buena voluntad, sobre todo el Gustavo Petro con relación a Estados Unidos, sí, Estados Unidos está en medio de su invasión, no la llamemos invasión a los carteles, ¿no es cierto? Porque no va a invadir Venezuela, pero va a atacar a los carteles tarde o temprano de una u otra manera.
En realidad lo que está haciendo es tratando de unificar la región alrededor de la idea de la misma doctrina Monroe original de las democracias, y no considera estos tres elementos propicios para ese plan de un lado, y por otro lado porque son dictaduras. Y yo creo que en eso cualquier lado del espectro político está de acuerdo en que en Cuba, en que en Venezuela y en que en Nicaragua hay tres dictaduras, no son países democráticos. Yo creo que es Vox Populi. Por ende, sí, claro que ahí puede haber escenarios para el diálogo, pero tiene que haber, las partes tienen que tener la voluntad de dialogar. Y en este momento para Estados Unidos será muy costoso una especie de escándalo, sabiendo lo locuaz que es, por ejemplo, el presidente Petro, que puede crear una crisis innecesaria antes de que se cumpla una primera etapa. Las cosas se dan también en orden. O sea, ahora esto va a haber especulaciones. Yo lo primero que pensé fue, el presidente Abinader dijo, cuando estemos ya el año entrante podremos tener un diálogo constructivo. ¿Qué pasa el año entrante que no está pasando ahora? ¿No es cierto? Pues que ahí está de por medio obviamente la estadía o la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, Claro. que según Trump y según varios, Tiene los días. es el orden de las cosas, pues dejemos las cosas para cuando se pueda dialogar con alguien. Claro, pero el próximo año también Colombia tendrá un nuevo gobierno. Este tenga un nuevo gobierno y que no tenga nada que ver con el actual, pero que esté bien lejos del actual. Este cambio de gobierno es casi en Colombia en el 2026 es casi tan significativo para Colombia como lo fue el cambio de gobierno en los Estados Unidos, para poner las cosas en orden, sobre todo en relación con la seguridad nacional. Este es todo un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, y por eso dice que la cumbre del 2026 va a estar basada sobre la seguridad, ¿no es cierto?, regional. Y yo creo que en el 2026 se define eso. Estamos en un momento definitorio, ¿no?, a nivel global, de qué lado estamos en medio de esta ola de recuperación de los Estados Unidos del hemisferio, y con la alternativa siendo obviamente el narcotráfico, la China, Rusia y todos aquellos que están en este momento muy presentes. Y que, si Dios quiere, con el tiempo, y a menos que alguien quiera estar bajo un régimen como el de la dictadura china por secula seculorum, pero que con el tiempo se puede restablecer por lo menos la democracia. No, nadie está hablando de una invasión de los Estados Unidos. Los imperios siempre buscan influencia en su círculo más cercano de países. Eso pasa en todos los rincones del mundo, y Estados Unidos lo está haciendo. Ahora cada quien escogerá, y definitivamente está clara la dirección de Estados Unidos: esa nueva aplicación de la doctrina Monroe, la exclusión de países que son dictaduras y no democracias, que no cumplen con la Carta Democrática Interamericana. En la superficie yo creo que está muy claro, y en el fondo, sí, como digo, es un esfuerzo de largo plazo que solo está comenzando. Ahora, doctor Bula, y ya para cerrar, usted ha dicho, ojalá y se pueda recuperar la democracia, no con invasión, pero recuperar el sistema. Pero fíjese, lo que ha pasado en los últimos días o en las últimas semanas, que involucra también a Brasil, por cierto, y todo lo que vimos en la ciudad de Río de Janeiro, para recuperar la democracia a plenitud, también se pasa por la guerra contra los carteles, porque es que los carteles definitivamente han corrompido la democracia, han penetrado su estructura y tienen mucho que ver con este resquebrajamiento que hemos visto. Y al final, por lo menos ha sido mi reflexión personal, es que es una guerra. O son ellos o es la democracia, o son ellos o somos nosotros. Pero es que estamos en un punto en que o es ahora o no es nunca. Mira, el análisis está on the point, como dicen, perfecto. Sin lugar a dudas, ojalá, y yo lo vengo diciendo sinceramente, Dani, desde hace muchos años. En el 2018 escribí un libro en inglés, Watch Your Backyard, por la presencia del crimen organizado en esta región, del monstruo del crimen organizado. El crimen organizado no solo son esos mercenarios armados de las selvas y los lancheros, o no. El crimen organizado hasta en
las entrañas del Estado hay criminales de cuello blanco, lo que se llaman los jugadores grises, en las entrañas de las economías, de la empresa, y esto lo hemos dejado penetrar durante 20 años al punto que hemos llegado hoy, pues obviamente ya es demasiado visible. Esto ya estaba pasando, una penetración gradual e inclusive una legitimación de la sociedad a través de narconovelas, etc. Yo me di cuenta, yo viví mucho tiempo por fuera y cuando regresé vi cómo se había trivializado el hecho que nos estábamos convirtiendo en un verdadero foco del crimen organizado mundial. Y sin duda alguna, y hubiera podido ser, la historia puede tener muchos rumbos. Si de alguna manera no hubiera sido un Chávez en el 98, sino alguien de extrema derecha, pues tal vez sería la derecha hoy la que tendría la cocaína. El hecho es que la cocaína surgió como un recurso político que aprovechó sin lugar a duda el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, y por eso tú hablas ahora de Brasil, de Venezuela y de varios países de la región que tuvieron un apogeo enorme durante los últimos 20 años y ese apogeo se terminó el día que llegó Donald Trump, ¿no es cierto? No es para alabar a Donald Trump, ese es un hecho. En ese momento, de alguna manera, Estados Unidos se dio cuenta por qué, sobre todo por razones de seguridad nacional, no solo por recuperar el hemisferio y la influencia política que le habían quitado China, Rusia, Irán, Turquía, todo el mundo, y la presencia de Hezbollah, etcétera, y Hezbollah me lleva a segundo, sino por su seguridad interna, porque Hezbollah es uno de sus enemigos que también tiene, obviamente, presencia a través de la hermandad musulmana en los Estados Unidos y todo lo que está pasando allá, pero además 500.000, ¿no es cierto? 500.000 americanos muertos por el fentanilo, por la cocaína, por todo lo que tiene que ver el crimen organizado con la migración ilegal, con el tráfico de personas. Es un asunto de seguridad nacional. De no haberlo sido así, como yo dije en algunos sitios, Trump no es el presidente de los Estados Unidos y no el Papa, ¿no es cierto? No se trata de que porque estamos mal, la ayuda siempre tiene intereses, o la presencia siempre tiene intereses, y sobre todo cuando se trata de imperios. Pero definitivamente ese es el cáncer, es el cáncer evidente de la región. Tú ves cuando se habla de soberanía, defienden mucho la soberanía de estos países, la de Venezuela ya no la tienen entre China, Rusia, etcétera, y los carteles Sí. de droga, la de Colombia, medio país en manos del crimen organizado. Es el crimen organizado y todos sus tentáculos, y estamos hablando de una industria de miles de millones de dólares que es decir, es tal vez el enemigo menos definido, porque si tú tienes un enemigo que es un país, ¿cierto? Tú sabes cuáles son sus fronteras, su armada, tienes yo creo que inclusive la demora, y eso es un poco especulativo, pero creo que la demora en gran medida de Estados Unidos para la intervención es que el hecho de colectar o recoger información o inteligencia con respecto a este tipo de fenómeno del crimen organizado es muy complicado, y para evitar que su arremetida de sacar a todo el mundo acá y recuperar el hemisferio se vuelva un infierno, pues tiene que hacerlo también con cierto tipo de tacto y posponer estas reuniones prudente. Evidentemente, ¿no? Y sobre todo para evitar una crítica posterior a la acción que se toma. Voilà. Doctor Bula, como siempre, un gusto tenerle en el programa. Gracias por acompañarnos. Y Dania, casi no te dejé hablar, qué pena contigo. Pero es que yo lo invito para que hable usted, no para hablar yo. Yo pregunto y usted habla. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y a todos, gracias. Gracias a usted. Muy buena tarde. Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional.